Buenas tardes, gente del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de El Sindicato o Gustos Abstractos, como quieran decirlo, igual lo subo en los dos canales. En esta ocasión estoy con mi amigo Nico. ¿Cómo estás, Nick? Todo bien, la verdad. Aún, aún reorganizándome para volver con mi canal. Oye, es cierto, ya tienes días que no subes videos. Ya casi 2 meses, pero espero, pero espero volver para finales. Y si no, bueno, pues en septiembre plazo máximo. Ya estás planeando no, ya tienes planeados los videos para Sí, para ese regreso. exactamente, muy planeados. Ah, ok, ok. Pues fíjate que yo desde hace días ya regresé un poquito con el podcast, el de Gustos Abstractos. He estado resubiendo cosas que no había podido subir, como por ejemplo subí la parte 2 de el DreamWorks contra Pixar, subí el último capítulo que hicimos con el sindicato, voy a subir entonces ya estoy volviendo a ser un poquito más activo, pero pues estamos de vuelta en las redes sociales y en esta ocasión, para los que nos escuchan, decidimos, Nick y yo, juntarnos para platicar en esta ocasión de una película, yo creo que o muy probablemente el estreno del verano, el gran estreno del verano, aunque tal vez en taquilla no fue la más grande, pero yo creo que en tema de conversación, en todo lo que giró en torno a ella, yo creo que ha sido la película más grande de lo que va del año, que es Superman. Tú, si quieres, antes de empezar a hablar, vamos a debatir un poco porque tenemos, a pesar de que a los dos nos gustó y aclarando que a mí también me gustó mucho la película, tenemos perspectivas diferentes de ella. Si quieres empezar primero, ¿por qué te pareció la película? ¿Cómo viviste la experiencia? Todo lo que, el background que había detrás de ella, ¿tú cómo lo viviste? A ver, bueno, para eso voy a tomarlo en cuenta de esta forma. Este, Yo a inicios de año, esta era una de mis películas más esperadas. La, la tenía fácil dentro del top, no me acuerdo si top 5 o 7 de más esperadas del año. Y la esperaba no solo porque iba a ser la primera película de Superman que iba a ver en cines, sino también porque, bueno, es la nueva película de Superman en 12 años y dirigida por alguien que tiene una racha invicta en el cine de superhéroes desde 2014. O sea, porque, porque lo que andó haciendo James Gunn con su trilogía de Guardianes de la Galaxia y su Escuadrón Suicida, bueno, no se me hacen decir que pasar de dirigir a dos grupos de mercenarios, puramente patanes, a dirigir al superhéroe más grande de todos los tiempos es un salto enorme, directamente. Así, así que yo dije, esto, esto tiene que ser mínimo una gran película. Y que Luego, al final es un director que, aunque ha sido más reconocido por el cine de superhéroes, también tiene una larga historia fuera del cine de superhéroes como director de algunas películas y guionista de algunas películas, que también son, bueno, en el caso de algunas son muy buenas. uh-huh. Yo recientemente vi una que es, no recuerdo el nombre, pero es como una especie de Battle Royale en una oficina que no es dirigida por él, pero es escrita por él. Y como que él siempre brilló por tener, antes de llegar a los superhéroes, ese tono con humor bastante negro, temas bastante fuertes, que obviamente pues tal vez en el caso de Guardianes de la Galaxia, no pudo desplayarse como él era normalmente porque pues ya son películas de una franquicia muy grande que responden a un estudio, pero sí era como que el tono que él manejaba y prueba de ello es la ocasión en que lo quisieron funar por los tweets que puso hace 10 años. Uh-huh. Tweets que Pero, sí, eran de muy mal ajá, gusto, pero, pero justo habían sido mucho antes de que él se volviese, se volviese famoso. Y si uno ve cómo es actualmente a cómo era cuando publicó esos tweets, pues hay un cambio enorme.
Sí, 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 o sea, se nota que son tweets de un joven que no pensaba en lo que decía bien, no lo pensaba bien, o no pensaba que sus palabras podían tener el impacto que podían llegar a tener, y sí se le nota al día de hoy una madurez en comparación a cómo era. Exacto. Pero pues así pasó, pasó de llegar al género de superhéroes con Guardianes de la Galaxia, la trilogía, luego se pasó a DC, o bueno, en el lapso entre la 2 y la 3 de Guardianes de la Galaxia se pasó a DC, donde hizo el Escuadrón Suicida, hizo Peacemaker también, y pues ahora ya con esto a partir de Superman se mete de lleno como la mente creativa detrás de todo el universo de DC, que es, fíjate que eso es parte de lo que a mí me gustó de la película, que sabes cómo se sintió en cierta forma como un Iron Man, Ujú. como un vamos desde el inicio otra vez. Y dado que ya tenemos tantos años, Iron Man salió en el 2008, que ya teníamos universos que ya era nomás continuarlo y continuarlo y continuarlo y continuarlo, se sintió bien volver a un universo que va desde el inicio otra vez. O sea, y que se trate más que nada como de sentar, o sea, sentar las bases y aún así es un caso curioso porque uno ve la película y nota que o sea, nota que, bueno, una de las cosas que me has contado que o sea, que no te había gustado era el tema de que o sea, de que la película se maneja a sí misma no solo como una historia de Superman, no desde su origen, sino desde su primera semana difícil, básicamente, sino que se siente como parte de un universo al tener ya o sea, varios personajes de los cómics, más que nada como, o sea, como el propio o sea, Metamorfo o la Justice Gang. Sí, o sea, no, no, es que yo creo que a mí se me hace bien. Estamos en un punto en el cine de superhéroes en que en realidad las historias de los principales superhéroes ya las conocemos. Entonces, sería tal vez hasta cierto punto un desperdicio el voy a reiniciar todo y voy a volver a contar la historia que ya conté, que ya se contó en la Superman de los 80, ¿era? Del La 70, o sea, de, del 78 de o en Man of Steel, que es el ejemplo más reciente que uno tiene de eso. que es la historia de origen. Y si te fijas, Warner está optando por ya no tomar ese camino. Lo hicieron lo mismo con The Batman. O sea, te empiezan la historia en un punto en el que ellos ya saben, o sea, ellos asumen que uno ya sabe cuál es la historia del superhéroe. Entonces te dicen, entonces, ¿para qué te la vuelvo a contar? Ujú. Y por ejemplo, a mí en el caso de Superman, lo que hicieron al principio, a mí me gusta. Me gustó esa leyenda de un niño llegó a la Tierra, pasó tal, se vio en este problema y pum, llegamos a este punto. Y a partir de aquí arrancamos la historia. Y si te fijas, para cuando la película empieza, ya es Superman, ya es conocido, ya trabaja en el diario El Planeta, ya tiene una relación con Lois Lane, este, como quien dice, ya va muchísimo más avanzada su historia, pero no es necesario conocer lo anterior porque ya lo hemos visto muchas veces. Ajá. Y en el caso de que Tal vez, se explore lo anterior, ajá, sí, sí. no será en una precuela, sino que probablemente sea en una continuación que te cuenten cosas que sucedieron antes, más a fondo. Y Sí, aún, o sea, que de alguna u otra manera influyan lo que ya había pasado y aparte a raíz de eso te lo cuenten, pero no como tal que te cuenten la historia desde el inicio. ajá, porque o sea, no hace falta. Y en ese aspecto se asemeja muchísimo y esto hay que tomarlo muy, o sea, muy en cuenta a la hora de analizar la película. No como una, o sea, no como una cinta de superhéroes moderna, sino como propiamente un cómic de los 40 50 60, donde o sea, donde tenías o sea, al superhéroe o sea, realizando cosas o sea, y enfrentándose al villano, o sea, además de encontrándose con otros superhéroes. Que en este caso, por ejemplo, lo que es la Justice Gang, a pesar de que a mí me gustó, es de las partes que más me gustaron de la película, sí se siente un poco.
el hecho de que te los presentan así desde, o sea, no te los presentan, mejor dicho, aparecen y ya son quien son. O sea, ya no te explican ni cómo llegaron, ni cómo se juntaron, ni por qué son este grupo. Incluso te muestran que ellos ya tienen hasta cierto grado una relación de medio amistad con Superman. Como que ya son un grupo al que Superman oficialmente no pertenece, pero trabaja con ellos. Ajá. Ese tipo de aspectos a mí personalmente no me molestaron. Y si quieres empezamos por los puntos en los que no estamos de acuerdo, que son lo que yo ya te había mandado. Ujú. No sé si quieras que yo te lo diga o tú me dices solo en base a lo que yo te mandé y ya abrimos el debate. ¿Qué tal si, qué tal si lo dices tú para presentárselo al, o sea, al público que nos está viendo ahora mismo? Pero les digo todos o vamos de uno por uno. Eh, o sea, si quieres uno por uno. Uno por uno. Bueno, a mí personalmente yo considero que Superman tiene cero desarrollo en esta película. Ojo, como persona. ¿En a qué me refiero esto? Como ya dijimos, cuando la película arranca, ya hay un Superman ya existe como tal, ¿ok? Entonces, te lo meten en un conflicto, en este conflicto en el que él intervino en cierta situación política, pero los países no estaban de acuerdo en que él haya intervenido porque el país en el que intervino lo vieron como una intervención de Estados Unidos, pero Estados Unidos dice nosotros no lo mandamos y él está en ese dilema que incluso le dice a Lois que él no fue representando a nadie más que a él mismo. Ok, ese dilema te lo presentan desde un inicio, pero para ese punto ya es el Superman que vamos a tener durante toda la película. Luego, que por cierto, este video va con spoilers a partir de aquí. Para el que todavía no la haya visto, ya salió en digital, ya la pueden ver y regresan ya que la hayan visto. Ujú. Este, luego aparece el dilema de el video de los papás, que él no lo tiene completo, pero Lex Luthor lo consigue completo o lo hace que se vea el video completo y vemos que los papás de Superman le están diciendo que él vaya como una especie de conquistador a la Tierra y ok, intentan como que meterte en un dilema de yo soy esto, pero realmente debía haber sido esto, entonces está mal lo que soy o yo no soy lo que a mí me mandaron a hacer aquí en la Tierra, pero al final termina Superman exactamente igual que como terminó. En realidad, Superman nunca tuvo un dilema de si él realmente debía ser para lo que lo enviaron a la Tierra. O sea, él nunca tuvo la duda de entonces estoy mal y tengo que ser así. No, o sea, el dilema es a mí mis papás me están diciendo que yo tengo que ser así, pero yo no soy así. O sea, ese es el dilema que le dieron. De manera que del Superman que inicia la película al Superman que termina la película no existe un desarrollo. No avanza ni retrocede como personaje. Te intentan en cierto momento como querer meter ahí un dilema, pero es un dilema que al final no se explora o no se desarrolla, mejor dicho. Ok. No, algo más para decir. No, no, por lo pronto sí. Ok. En mi, en mi caso que, que hay que comentar de eso. A ver, el tema es, se plantean los dilemas y, con esta idea. Lo de, lo de, propiamente, la intervención en Boravia sale para que se plante la semilla en las personas, en la percepción de Superman en sí. No de Superman a sí mismo, sino de Superman en los demás, de que, de que precisamente es, él al intervenir por su propia cuenta, ¿qué es lo que puede, qué es lo que puede estar, planeando ahí? O sea, de que está actuando como salvador o como, como un terrorista, básicamente.
cosa que se refuerza ya cuando se libera el video, el video completo donde sale en la, donde sale, propiamente todo el discurso de, de Jorel. Y ahí es cuando, y ahí es cuando lo que sucede es que, es que lo que está desarrollando ahí la película no es la idea de Superman creciendo como, como persona, sino Superman creándose como, creándose como símbolo. Por eso, por eso mismo es que sucede lo que, al inicio es la propia destrucción del símbolo, para que al final sea encerrado en en la dimensión de bolsillo de Lex Luthor. Y luego cuando, cuando regresa, ahí tiene la oportunidad de, de recuperar la esperanza en la gente, no solo con la escena de Harjampur, del niño levantando la bandera, sino ya luego salvando a las personas en la ciudad. O sea, no es propiamente una historia de de el personaje está desarrollándose y creciendo. No, es básicamente la creación de de una idea, de un símbolo, no no es que la película esté buscando el desarrollo del personaje, sino el desarrollo de Superman como, como la esperanza viviente. Bueno, pero es que hasta cierto punto sí te presentan el desarrollo de la idea de el desarrollo de Superman como personaje al plantearte la idea de que el mismo discurso o la misma conversación que él tiene con Lois Lane después de que el video del papá se hace público, cuando están ellos hablando en el departamento y al fondo está la Justice Gang peleando con esa cosa como burbuja, O sea, sí, decían que era como una pulga dimensional que no generaba gran problema. ándale, exacto, esa cosa. No sé si recuerdas la conversación que tienen Superman y Lois, que donde él le dice que él no sabe si lo que él realmente es lo correcto o si él debería de ser como los papás le dijeron que tenía que ser, como un tipo de inseguridad. O sea, sí te plantean la idea de Superman va a tener este conflicto, pero en realidad solo te lo plantean en esa escena y ya después de esa escena él ya no tiene ese conflicto. Sí, funciona muy bien el conflicto este para la percepción pública de Superman, pero no para el desarrollo de Superman como personaje. Y te voy a poner un ejemplo, lo que hizo Snyder con The Man of Steel, mal hecho, y con Batman v Superman, que tal vez está mal hecho, pero es la idea, ¿no? Si te fijas, él se centró mucho en la percepción de la humanidad hacia estas criaturas, como Superman, vistas como dioses. Ujú. Entonces, si te fijas, la película se centra mucho en la percepción pública de Superman. Y aquí en esta película tal vez no los pintan como dioses o algo así, pero sí se basan en algo muy similar, que es la percepción que la gente tiene y el cómo influiría en la política del mundo, por así decirlo. O sea, eso está bien hecho. El problema es que en esos conflictos, los conflictos que utilizan para detonar esa percepción pública son conflictos que afectan mucho a Superman, pero no cambian nada. Cuando el video este sale, para empezar se me hizo muy drástico que por un video que saliera ya la gente lo abuchara y le aventara cosas, pero bueno, eso tal vez se puede pasar un poco por alto, ¿no? Pero solamente en esa escena te plantean el que la misma gente lo odia, pero él no sabe si pero él mismo dice que él no es así o eso no es lo que él quería hacer, pero no sabe si debía ser así. Pero más adelante, que después de esa escena en la plática con Lois ya se brinca directamente a la trama principal, que es la pelea con Lex Luthor y el viaje a la dimensión de bolsillo y todo eso, que ya ese conflicto que tenía Superman ya no se desarrolla. O sea, la película en realidad sí te lo plantea, pero no lo utilizan. Tal vez porque el enfoque principal era la percepción pública hacia Superman,
pero entonces no plantees ese Es, dilema. Desde un inicio pasan el video y entonces no pongas esa escena en la que él duda de si lo que es o no es está bien o está mal, y simplemente porque, ponlo a, oye, pero ¿por qué me tratan de esta manera si yo no soy así, si yo no estoy haciendo eso y nunca he tenido esa intención? porque propiamente o sea, es también el personaje el que mueve a o sea, a la imagen pública, o sea, que tiene. O sea, y por eso es que o sea, por eso es que se le siembra, o sea, se le siembra la duda en esa escena. O sea, o sea, Pero, pero la imagen pública que muestran en la película cambia a raíz de el video que ya iba acompañado de los sucesos del país este donde intervino, y que, de Wakanda. o sea, bueno, país ficticio, básicamente. Sí, 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 sí. Eh, el, te- Wakanda pobre. Exacto. O sea, el tema es que, bueno, a raíz de eso y si uno se lo pone a pensar también a raíz de lo que luego nos muestran en el universo de bolsillo que son los monos bots de, o sea, de Lex Luthor, o sea, comentando o sea, cualquier cosa, que sí, o sea, que sí, es un chiste, pero si uno se lo pone a pensar, muchas veces la gente al inicio no le presta atención a los bots o sea, o sea, luego, cuando sucede o sea, lo de Moravia, o sea, ponete a pensar que quizás ya empiezan o sea, dudar o sea, y a tantear un poco con la idea o sea, de los bots. Surgió el video, le hicieron caso totalmente a los bots. O sea, Sí, o sea, por lo que en o sea, parte no es solo el video, es todo el plan, o sea, todo el plan o sea, de Luthor, lo que en parte hizo que la figura o sea, pública de Superman al inicio de la película se estrelle. sí, o sea, era que ya, que digo, lo del Wakanda pobre ya estaba dentro de los planes de Lex Luthor, pues él mismo lo planeó eso también. Y sí, como te digo, yo sé que es válido y lo hicieron bien, lo de el conflicto este para poner en tela de juicio la imagen pública de Superman. Eso bien, o sea, por ahí va bien. El problema es que el personaje que es tu protagonista no tiene un desarrollo, cómo le afectó, cómo lo cambió, cómo lo mejoró, lo empeoró esta situación. Dijeras tú, o sea, si ni siquiera la película te lo hubiera planteado como un dilema, ok, pues no había un dilema ahí. El problema es que sí te lo plantean como un dilema, pero después ese dilema ya no afecta ni avanza ni para adelante ni para atrás. Simplemente como que cambian de tema a decir, ok, tiene este dilema, pero eso no es lo importante es lo que la gente pensaba de él. Ujú. Entonces, como te digo, ahí la solución era entonces no toques ese tema. Simplemente sacan el video, atacan los bots y que Superman desde un inicio hubiera sido, pero ¿por qué me atacan a mí de esa manera? Si yo nunca he sido, ni soy, ni seré lo que dice ese video. Nunca he pretendido, nunca lo he intentado. En cambio, sí te pintan el probablemente sí, probablemente no, debía haberlo sido, no debía haberlo sido, quién soy realmente. Eso sí te lo plantea la película, pero no lo utilizan. Que en Eso es a lo que yo me todo, refiero. O sea, el conflicto se desarrolla. Lo que no se desarrolla es el personaje. o sea que en todo caso la resolución propiamente de ese conflicto es luego ya o sea, la escena cuando sale el universo de bolsillo y va de vuelta a Smallville o sea, con sus padres. Que, o sea, que es cuando o sea, Jonathan o sea, le dice la frase que, o sea, que todo el mundo quería escuchar que saliera de sus palabras. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este caso Bueno, o sea, eres o sea, lo que tú decides ser. es lo mismo, es lo mismo. Exacto. Este, pero si te fijas, el conflicto es en la escena con la que platica Luis Lane, tiene el conflicto ese. Toda la secuencia en el universo de bolsillo, no importa el conflicto ese. Sale del universo de bolsillo y va con sus papás. Y su papá le tira el discurso que, ojo, no me molesta. De hecho, esa escena con su papá es de mis favoritas de la película. Le dice la frase y ya, ese conflicto ya no importa. Vuelvo a lo mismo, o sea. Y al final de esa secuencia tenemos al Superman que teníamos al inicio de la película. Y de esa secuencia hasta el final
ya no, él como personaje ya no avanza. Entonces, mmm, bueno, lo mismo, yo no digo que la historia de la película esté mal o que el guión de la película esté mal, porque el conflicto principal es la percepción pública de Superman en esa situación del video, por ejemplo. Pero él como personaje, el desarrollo de Superman, no existe un desarrollo de Superman. O sea, lo tratan de meter en un conflicto durante la película personal, conflicto que no se explora, conflicto que no influye en nada, que no cambia ni para bien ni para mal, su conflicto personal. Yo no digo el video porque eso es casi casi sobre lo que gira la película, pero a él emocionalmente cómo le afectó, cómo lo influyó, cómo cambió, en todo eso, eso no se toca. Entonces, si hay un desarrollo de conflicto, no hay un desarrollo de personaje. Mm. Eso es lo que a mí me parece. Ojo, repito, a mí la película me gustó. A mí se me hace una buena película, la pasé genial viendo la película mil veces, o, bueno, tal vez no mil veces mejor, pero sí me parece mejor que, por ejemplo, su contrincante más directa que fue Los Cuatro Fantásticos. Solamente creo que muchas personas, y yo incluido, porque te estoy diciendo que que a mí me gustó la película, le hemos dado mucho valor a la película por el hecho de que es una película muy divertida, cosa que DC no nos daba desde hace mucho tiempo, O sea, desde el Escuadrón Suicida de James Gunn, precisamente. y antes de eso, qué sé yo, desde... o sea, antes de eso, o sea, ni una más casi. Aquaman, Sí, quizás, pero hasta ahí. Aquaman, tal vez algunas partes de la Mujer Maravilla y ya. Y deja de O sea, contar. Porque, o sea, porque luego lo que buscaba de DC en el cine no era divertir precisamente. sí, y por ejemplo, a pesar de que hay ciertas cosas de las que yo me estoy quejando de la película y que me voy a seguir quejando en lo que queda de esto, es, no quiere decir que no quiera ver esto. Al contrario, si me siguen dando más películas de este tipo de DC, yo encantado de la vida. Que de hecho, hasta este punto tengo entendido que James Gunn ya dijo que sí va a haber un universo solo de Superman. O sea, Entonces, o sea, en específico, si habrá una saga de Superman. Y ahora, técnicamente la continuación sería la película de Supergirl que sale el próximo año. Y ya está ahí. Pero en sí no se sabe cómo. O sea, cómo es que se va a conectar todo. O si las conexiones solamente serán de. Están ahí, pero no es que estamos creando o sea, un evento a futuro. Más allá de que el evento son las películas. No las, espero que así sea. no las reuniones de personajes. Es que mira, si tú ves el nuevo DC, no tomando en cuenta desde Superman, vámonos un poquito más hacia atrás. The Batman funciona perfectamente individual. Escuadrón Suicida funciona perfectamente individual. Peacemaker funciona perfectamente individual. Y Superman funciona perfectamente individual. Entonces, si me preguntas a mí, digo yo no soy ejecutivo de Warner, si me preguntas a mí la clave ahorita en los superhéroes en general, esto también va para Marvel, ya no son los universos compartidos, es crear buenas películas individuales de los superhéroes. Y por ejemplo, hacer lo que está haciendo DC. Batman se lo soltó a un tipo que saben que es aficionado de Batman, que es un buen director de cine, que saben que va a hacer bien las cosas como Matt Reeves y dejarlo a él que haga lo que haga su película. El universo DC se lo están soltando James Gunn, soltarle a James Gunn Superman, que él haga lo que él quiera hacer, como él cree que la película va a funcionar, que les den hasta cierto grado la libertad. No como las de Marvel, que parecen películas que ya salen de una máquina y que solo les pegan el nombre de un director después de que la película ya está hecha para cumplir con director. Cuando yo tengo la teoría de que todas las películas de Marvel son dirigidas por Kevin Feige. Entonces, aquí que dejen que cada director le dé su personalidad a cada película. Y repito, si lo que sigue de DC son más películas como Superman, más películas como de Batman,
Por mí que hagan muchas más. Son los superhéroes que yo quiero seguir viendo. O sea, ok. Ok, en el caso del siguiente punto, a ver, voy a dejar uno que no lo voy a decir en el orden que te lo mandé porque creo que es el más extenso. El villano. A mí no me gustó Lex Luthor. A mí Lex Luthor se me hace un villano sin ninguna motivación. Y ojo, no lo digo yo. Literalmente lo dice él al final de la película. Todo lo está haciendo por envidia. O sea, exactamente, que o sea, él se motiva por la envidia, de que es casi como el genio, o sea, el hombre más grande de los tiempos modernos, que no es o sea, que no es valorado como quiere por o sea, por la existencia de no solo no solo la Justice Gang, sino de sobre todo o sea, de Superman. Y, o sea, Y eso a mí personalmente no se me hace una buena motivación para un superhéroe. Digo, para un villano, perdón. Que la envidia, o sea, el decir yo quiero tener lo que él tiene, eso ya existe desde el Chavo del Ocho. ajá, Kiko sería el primer Lex Luthor. exacto. El niño, el niño mimado que lo tiene todo, pero ahora sí siente envidia del que tiene una sola cosa, porque esa cosa que él tiene yo la quiero, a pesar de que yo tengo todo lo demás, yo quiero eso. Eso ya lo hizo Kiko en el Chavo del Ocho en los 80s. Sí, o sea, es como que, sí, su motivación es eso, o sea, es cualquier cosa. O sea, es la envidia o sea, lo que lo motiva. Un pecado capital, básicamente. Pero aún, Y pero por aún ejemplo, así, ajá, eh, no sé si sí, sí. y aún así, o sea, lo digo, no, o sea, no es mejor que por ejemplo o sea, los Lex Luthor de o sea, Michael Rosenbaum o el de Superman y Lois, que, o sea, que más allá de si hayan visto las series o no de Smallville y Superman y Lois, que se las recomiendo, ¿eh? O sea, esos Lex Luthor, más, o sea, más allá de ser villanos, son, o sea, esas dos versiones son personajes sumamente o sea, complejos, o sea, completos, que tienen o sea, una rivalidad directa con Superman, una relación más cercana, y acá es o sea, directamente la idea de que, o sea, de que este es su contraparte absoluta, que es o sea, que es directamente o sea, un villano, más allá de, o sea, más allá de su motivación, o sea, es peligroso. Porque, o sea, porque más allá Sí, o de la sea, envidia, o sea, él demuestra su inteligencia tanto con el plan o sea, los planes que arma, o sea, lo que él crea o sea, a partir de tanto el universo de bolsillo como el propio o sea, Ultraman, que una cosa, lo de que, o sea, lo de que Ultraman sea un clon o sea, de Superman, es o sea, es un detalle de personaje que te dice directamente que, o sea, más allá de envidioso, este tipo es un fanboy de Superman. ¿sabes quién es? ¿Te acuerdas el de Síndrome? Exacto, o sea, es como síndrome, solamente que este nunca fue fan o sea, desde antes. Este directamente lo, o sea, este directamente lo desprecia, pero en el muy en el fondo, lo admira. Pero si te fijas, ahí te va poniendo el contraste de precisamente un villano con entre comillas, muy similar síndrome. Este, a síndrome, por ejemplo, lo admira, a Mister Increíble lo admiraba, quería tener lo que él tenía, pero si te fijas, la envidia no lo movió. La envidia, o lo mejor dicho, la motivación de un villano como síndrome no fue el yo quiero ser como tú, Es sino el el berrinche. tú tenías esto, yo te admiro esto, y tú me despreciaste. Y tú, a pesar de que yo te demostré la admiración que yo tenía, tú me
y me tiraste y lo que tú quieras, ¿no? Es, yo soy así porque yo te admiraba y tú me maltrataste. Mientras que en el caso de Lex Luthor, de este Superman, no es así, es, no me caes bien o yo te odio porque yo quiero tener lo que tú tienes. Ok, pero yo ya tengo todo, la capacidad de crear un universo de bolsillo, de sacarse superhumanos de la cola, que ya hablaremos de eso ahorita, de crear clones tuyos con todo el dinero del mundo, pero no soy tú. O sea, o sea, Eso, ¿y qué es lo que, eso puede que algunas, o sea, para mí no es válido. O sea, o sea, y qué es lo que tiene o sea, Superman? Bueno, la admiración de todo el mundo. sí, o sea, la admira todo el mundo, pero ojo, con los recursos, por así decirlo, que tenía Luthor, tal vez no era tener la admiración de todo el mundo de la misma manera que Superman, pero la admiración la podía tener. O sea, en pocas palabras, lo que él quiere es tener la admiración por el poder. Ajá. Y, Ok, entonces volvemos a lo mismo, no es un desarrollo como tal de, es que yo no soy admirado y admirado. La envidia va de, yo quiero ser admirado por el poder que tú tienes. ujú. O sea, o sea, Porque de poder ser admirado podía, de otras maneras. Tenía los recursos para hacerlo. ajá, o sea, o podía básicamente crear una, o sea, una metrópolis o sea, retrofuturista que, o sea, que creo que eso era una idea descartada. El hecho de que eh, Luthor había creado una metrópolis o sea, retrofuturista, pero básicamente cuando llegó Superman, toda la admiración de la gente se fue a Superman y no a Luthor, que básicamente había mejorado Metrópolis y de ahí surgió la envidia. Eso era una idea descartada, ¿no? O sea, o sea, y creo que ni siquiera llegó al guión como tal, se quedó en un borrador. Y mira, ¿sabes qué estoy pensando? Por ejemplo, en algo similar a eso que estás diciendo, pudiera ser eh, una motivación que a mí se me hace muy, muy, muy buena, a pesar de lo mala que es la película, es la motivación de Batman v Superman. Más específicamente, lo de Batman. El hecho de Batman decir, tú eres peligroso. O sea, tú no puedes estar libre, tú no puedes vivir aquí porque eres peligroso. Aún tratando de hacer el bien, le costaste la vida a miles de personas. O sea, en concepto la idea está bien. Está muy bien, de hecho. Entonces, por ejemplo, así pensándolo rápido, en el caso de este Lex Luthor, si hubiera sido su motivación, él, por ejemplo, tú eres peligroso y yo puedo hacer lo que haces tú siendo de la Tierra y no matando millones de personas mientras trato de defender. O sea, el hecho de que es, yo quiero tu poder porque yo puedo hacerlo mejor que tú y yo siendo de aquí de la Tierra. Pero en cambio, y más con ese monólogo final, en donde están ahí, donde en las oficinas de Luthor Corp, donde él le dice literalmente le dice que le tiene envidia y eso, para mí fue de no, no puede ser, lo pintaron como el niño llorón que está chillando porque no le prestan el juguete que él quiere. Vuelvo a lo mismo, Kiko, es Kiko. O sea, exacto. O sea, y aún así, o sea, más allá del tema de o sea, la motivación, o sea, a mí o sea, a mí el personaje como tal, o sea, me funciona tanto porque más allá de, o sea, más allá de su motivación, o sea, me funciona casi por los mismos motivos por los que me funciona Síndrome. Y es, o sea, cómo es que, o sea, él con su inteligencia arma todo su plan. También la amenaza o sea, que presenta hizo, o sea, y a ver, en el caso de Síndrome uno destaca o sea, su enorme carisma y aura. ¿Dónde tiene eso Lex Luthor? Bueno, en la actuación de Nicholas Hoult. Bueno, la actuación está bien, pero por ejemplo, Síndrome, todo su plan que hace y desarrolla y ejecuta, lo hace con su inteligencia, sus recursos y él mismo. En cambio, aquí tienes a un Lex Luthor que se saca, que ahorita vamos a pasar ese punto, pero lo menciono rápido. Se saca sujetos superpoderosos de entre las nalgas, se saca un universo de bolsillo de entre las nalgas,
casualmente tiene un sujeto que puede detener a Superman dentro de una celda de entre las nalgas, que sí, tal vez son personajes que en los cómics existen y eso y todo lo que tú quieras, pero aquí convenientemente ya los tiene Lex Luthor. O sea, todo lo necesario para que Lex Luthor haga las cosas, él ya las tiene, pero con la ayuda de alguien más. Porque, por ejemplo, la batalla final no es con Lex Luthor, es con el clon de Superman. Para tenerlo en la celda no es con Lex Luthor, es con el tipo este que puede que puede crear cualquier elemento existente del O universo. sea, metamorfo. No es esa cosa. Entonces no es como síndrome que él mismo se crea sus propios superpoderes, él mismo crea su isla, dentro de los límites de la película, obviamente más realista, porque crea una isla donde crea sus laboratorios, donde él tiene el control total, y no un universo de bolsillo que se crea de las nalgas y que en realidad en la película al final ni siquiera te explican cómo lo consiguió, cómo lo creó. Te lo dicen a grandes rasgos, pero nunca te explican el cómo logró conseguir eso. O sea, te dicen el, o sea, te dicen el método, pero no te muestran el, o sea, no te muestran el método. Y aún así creo que es por, y aún así creo que si hubiesen mostrado el, o sea, el método, caerían en, la película caería en la queja que muchos tienen con Interestelar de, básicamente, te muestro algo que el 80% del público no sabe y te lo tengo que explicar. Y, o sea, y la gente Sí, se pero bueno, indigna porque no lo explican. al menos yo personalmente en Interestelar yo no veo como un problema que te expliquen lo que la mayor parte de la gente no sabe, porque precisamente no te lo saben, no lo saben, y es algo tan complejo que es difícil mostrártelo sin explicártelo. O sea, si tú eliminas de Interstellar todas las escenas en donde explican la dilatación del tiempo y qué vas a entender de la película. ¿Cómo vas a entender que ellos bajaron un planeta y cuando volvieron ya pasaron veintitantos años? Si no te explican cómo funciona la dilatación del tiempo, deduciendo que la mayor parte... Es que mira, en eso precisamente la película peca y no peca. La película hay muchas cosas que no te explica, que está bien porque en teoría ya sabes, pero hay muchas otras que no te explica, pero tú no sabes, te lo pongo como ejemplo, yo no soy fan de los cómics, yo veo las películas. Y este metamorfo que dijiste que puede crear la kriptonita, yo no sabía que existía. Entonces, para mí, de la nada, tienes en una jaula un tipo que puede sacar de la mano kriptonita, que casual. Tal vez muchos van a decir, ok, sí, es que en los cómics existe y aparecen así, y tal vez Lex Luthor en un cómic lo consigue así. Sí, en un cómic, pero aquí estamos hablando de una película que se tiene que explicar a sí misma durante la película. Durante la duración de su película tiene que explicar lo que te está mostrando, tal vez no con palabras, tal vez visualmente, tal vez con flashback, tal vez con palabras, como hacen otras películas, pero te lo tiene que explicar. Y en cambio, esta película hay cosas que, sí, no te explican la historia de origen, pero porque ya, dime tú, hasta mi mamá que no ve películas sabe quién es Superman. Sí, o que, o en el caso de que no, no te explican, por ejemplo, el, o sea, propiamente cómo entró Clark Kent en Lady Planet, porque ya todos lo saben. O sea, ya todos saben que, Sí, o sea, que básicamente más allá de ser Superman, bueno, Clark Kent se dedica al periodismo. sí, si tú ves, por ejemplo, eso es cultura popular. Si tú a alguien le preguntas cómo se llama Superman, te va a decir Clark Kent. Si tú le preguntas quién es Superman, es un extraterrestre que llegó a la Tierra y lo cuidaron extranjeros. Todo el mundo lo sabe. Pero, por ejemplo, científicamente, si tú lo quieres hacer ver realista, ¿cómo creas un universo de bolsillo? Eso mucha gente no lo va a saber. Entonces, qué casual. Entonces, para los que no somos fan de los cómics, ¿quién es el metamorfo este? La mayoría no lo sabemos, yo no lo sabía. Ajá, De hecho, yo sigo sin saberlo porque tampoco es como que me metí a investigarlo después de la película. sí. Ok, sí, o sea, es casual. Justo tiene al ser que puede tener a Superman, lo tienen chantajeado con su hijo y lo que tú quieras, guay, qué bonito, pobrecito, está sufriendo, tienen a su hijo, sirve para la película. Pero el hecho de que sirva para la película no quiere decir que es algo que esté bien desarrollado. Que con esto ya nos metemos de una vez en ese tema, que es el montón de casualidades que tiene la película.
pero un montón de casualidades. Lo del universo de bolsillo, lo del el metamorfo, esto que para mí lo más se sacaron de la cola para tratar de solucionar un problema. Por el hecho de que te muestran ahí que Superman le dice, déjame ir, o sea, quita la kriptonita y yo te voy a ayudar a recuperar a tu hijo. Pero exactamente después de que Superman sale de la jaula, te muestran que el metamorfo por sí solo era perfectamente capaz de pelear contra los guardias que tenían a su hijo y ganarles. Entonces tú dices, entonces aquí lo tenías nada más para frenar a Superman y para darle un motivo a Superman para escapar, para que pudieran detenerlo, porque de otra manera no había manera de que Lex Luthor pudiera detenerlo. Y eso, o sea, eso no tiene explicación, es solamente porque sí. Luego, la franja que se hace al final, cuando se empieza a romper el espacio-tiempo, que de la nada empieza a pasar, ok, sí te explican por qué empieza a pasar, el portal estuvo abierto demasiado tiempo, lo que tú quieras, Y además, pero de la nada lo cierran, ¡pum! Se vuelve a cerrar todo, todo se arregla y ya no pasó nada. o sea, a ver, técnicamente sí, sí pasó, pero daños materiales. Nadie murió, nada pasó. Eso es curioso, porque Quita un el único, eso al concepto, consecuencias de los actos de Superman, que es lo que detona toda la película. uh-huh. eh, se te había trabado, y podrías repetir. Ah, ok, perdón. Que te digo que después de que la franja se cierra y solo quedan daños materiales, pero nadie muere, eso te muestra que en realidad el peso que deberían de tener las consecuencias de los actos de Superman no lo tienen. Por ende, es de las cuestiones que yo digo no tienen mucho sentido. O sea, toda la película me la planteaste en base a Superman hizo esto y los actos de él están teniendo estas consecuencias, que todo explota desde que él interviene en el país al inicio de la película o antes de que empiece la película, porque eso ni siquiera lo vemos en la película. Y al final todo se arregla. O sea, O sea, sí. además, con el tema de de la consecuencia, es que, es que propiamente la consecuencia positiva de por sí de Superman es básicamente el hecho de que termine, de que termina salvando a todos. Porque, o sea, porque esto también se sabe bien. Algo que él mismo provocó. Sí. Porque él fue al universo de bolsillo. eh, Lois y Terrific estaban en el portal ahí mucho tiempo abierto. Y luego cuando lo volvió a abrir Luthor, ahí se provocó la fisura. Pero digamos que es como una enorme cadena de cosas que no volverían totalmente responsable a Superman, sino un enorme grupo de personas. Así que se lo dejamos pasar. El, te, el tema es que, como dije, la consecuencia positiva de Superman haciendo cosas es que todos terminan a salvo. La consecuencia negativa es es la repercusión de contra quién ha peleado. Y eso era lo que básicamente te muestra en el inicio de la película con lo de, con lo de Boravia y con y más que nada con el plan con el plan de Luthor, empezando con Ultraman. Pero bueno, ahí está la cosa. Al final, la única persona que que murió en la cinta fue fue el vendedor al que Luthor somete a una ruleta rusa. Bueno, Que esa escena está buena, ¿eh? sí. Sobre todo porque rompe la norma común de la ruleta rusa, que es que muchas veces en las películas es la ruleta rusa empieza y es hasta la sexta bala que dispara. Acá fue la segunda. Sí, sí, o sea, en eso te está bien, es una buena escena y te plantean precisamente bien el que Lex Luthor está dispuesto a hacer y matar a quien sea para conseguir lo que él quiere. Volviendo al tema anterior, el problema para mí es lo que él quiere y el por qué lo quiere. O sea, no es el hecho de que quiere vencer a Superman. Eso está bien planteado. Y mi problema es por qué lo quiere vencer.
O sea, porque le tiene envidia, porque Superman no lo deja jugar con él. Entonces, ahí va. Entonces, bueno, volviendo a lo de las inconsistencias o las casualidades. Otra. Cuando está en el universo de bolsillo, él ocupa llamar a Crypto para derrotar a estos robots que los están siguiendo. ¿Están bien? ¿Sí te Ajá. acuerdas? Sí, que básicamente llama, llama a Crypto para que, para que entre y Crypto de Dios sabe dónde va. Exactamente. Ah, no, no, Y no, al final de la película, me equivoqué, me equivoqué. Crypto estaba capturado en el universo de bolsillo, porque Luthor y la ingeniera lo habían capturado y lo habían dejado ahí. Ok, sí, lo capturan desde el principio de la película cuando llegan a la guarida de Superman. sí, exacto. Ok, pero ahí tuvo que llamar Superman a Crypto para que lo ayudara en eso. Pero al final de la película vemos que perfectamente Superman, con su velocidad y sus rayos láser de los ojos, el cual casualmente se le olvidó durante toda la película que lo podía usar hasta el final, pudo pelear con cientos de robots al mismo tiempo. Entiendo por qué hicieron la escena en el universo de bolsillo. Crypto tenía que participar. Crypto tenía que salir más. Y yo no me quejo, por mí hubiera salido más. Para mí, Crypto es lo mejor de la película. Me encantó eso de que fuera un perro malcriado que no le hace caso a Superman. Eso está muy bueno. Entonces, la película entiendo por qué lo hacen, pero no un inconsistente que tú dices necesario. O sea, sí, lo pones para que Crypto salga y para que Crypto participe en la pelea, pero no era necesario. Simplemente para que no use ahí los rayos láser, los utiliza cuando se pone a girar como una, como una peonza, que lo mismo hace con con la ingeniera que, mira, eso es algo que hay que darle totalmente a James Gunn, que es que él sí usó creativamente los poderes de Superman, no solo para que se ponga a dar golpes. No, sí, 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 en eso estoy de acuerdo. Y las escenas de acción de Superman son muy buenas. A lo, a lo que yo voy es que sí justifican o omiten, mejor dicho, ciertas cositas para que pasen otras. Omiten que el metamorfo podía él solo en realidad con los guardias sin la ayuda de Superman, pero lo necesitas para que alguien frene a Superman. Tú sabes que Superman solo puede vencer a todos estos robots, incluso a más como se ve al final de la película, pero lo omiten para que Crypto pueda ahí participar y dar un par de escenas épicas, risas por cómo actúa y sé que, o sea, incluso no sé ni siquiera si decirle falla, porque creo que lo hacen intencionalmente. O O sea, sea, intencionalmente omiten estas cosas para poder meter otras cosas. es básicamente em, no usaste esto, pero para usar esta otra, para usar esta otra cosa, bien por usar esta otra cosa, pero pudiste haber usado esto, pero digamos que, o sea, Como dice, pero digamos que es como si uno tiene los elementos que tiene y juega con ellos como quiere. Así que es simplemente un punto ambivalente, no algo realmente malo. Ambivalente es que es es discutible. como dicen los fanáticos de... Sí, 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 sí. Es como dicen los fanáticos de los animes. Nerfeaste al protagonista por el bien de la trama. Para simplemente usar otra cosa. Y ese es un problema, y fíjate, ahí te va saliéndome un poco este Superman. Ese es un problema de todas las versiones de Superman. Superman es un personaje tan poderoso que de alguna manera lo tienes que nerfear para poder continuar con la historia. Porque de la otra manera, él solo sin ningún problema solucionaría todo. En esta película, ¿qué tienen que hacer para realmente causar un problema? Literalmente enfrente a otro Superman. Ujú. Está casi al mismo nivel que él para que le pueda dar pelea. ¿Y qué es lo que desempata esa pelea? Crypto.
Exacto. Entonces, ojo, esto vuelvo a lo mismo, no es un problema de este Superman, yo creo que esto es un problema de Superman en general. O sea, es un personaje tan poderoso que a veces la misma historia le tiene que meter el pie para poder tener una historia, porque de O otra sea, manera las cosas ocurrirían demasiado fácil. además tomemos en cuenta que el tipo literalmente acá se hace la hazaña más poderosa que se haya visto en Superman en live action y le hace un parry a un agujero negro con solo el superaliento. Ahí te das cuenta del nivel de poder que tiene y tú dices, y no pudo unos robotitos, O sea, pero bueno, los robots. Ajá. O cuando la ingeniera básicamente casi lo. Casi lo llena con sus. Con sus nanobots. Y, ahí casi la contaba, pero básicamente él se fue hasta la atmósfera y volvió y ahí la dejó fuera de combate. fíjate, yo sé que tú no has visto este anime, pero a mí me gusta mucho Naruto. Quiero verla. Y dentro de Naruto hay un personaje. ¿Manda? Quiero ver Naruto y me voy a poner. ¿Cómo? Quiero ver Naruto y me voy a poner a verlo el próximo año. Ah, perfecto. Hacemos un video sobre Naruto. Es mi anime favorito. Dale. Hay un personaje que no te voy a decir qué hace ni nada. Solo es un personaje que se llama Itachi. Es un personaje Ok. muy importante dentro del anime de Naruto. Y sus poderes llegan a un punto que incluso ya se volvió un meme de internet que decían que Itachi es el verdadero mangaka de Naruto, que él mismo se escribe. O sea, es un personaje tan poderoso y tan roto que él mismo se escribe. Mira, eso es algo que sí, que sí escuché, de que se escribe porque, porque no es lo mismo cómo se percibía al inicio a Itachi con cómo se percibe ya para el final de la historia. Ah, bueno, sí, ahí tiene un cambio que mientras menos sepas mejor para que te agarre por sorpresa. Tiene un cambio grandísimo, pero más que nada porque a veces se enfrentaba con rivales y sacaba poderes de las nalgas que nunca habías escuchado de ellos, ni nadie había hablado de ellos, pero para poder salir de esa pelea él los tenía. Y después de esa pelea nunca los vuelve a utilizar. Entonces, por eso dicen que Itachi se escribe solo. Itachi, él mismo se da los poderes. Él mismo es el creador de Naruto, que es una paradoja ahí, y se volvió hasta un meme de internet el hecho de que Itachi se escribe a sí mismo. Así es Superman. O sea, casualmente para cuando lo necesita, pero vuelvo a lo mismo, no es un error de esta película, es algo del personaje. Es el problema de crear personajes tan poderosos. Ujú. Yo, por ejemplo, no sé si has visto The Voice, pero es un problema que se presenta, por ejemplo, con Homelander o en Sí, Invencible, con Omniman. mira, ¿Qué tuvieron que hacer para ponerle un rival a Omniman? Poner otro Omniman, como quien dice, otro montón de Omniman que son igual de fuertes que él, para poder darle pelea, porque de otra sí, manera no había manera de que alguien lo venciera. sí. Y en el caso de The Voice, que sí la vi, sí The Voice, ¿qué tuvieron que agarrar? Agarrar otro Homelander que en este caso no era un Superman malvado, era un Capitán América malvado. O sea, si me refiero a Soldier Boy. El anterior Homelander. Oral, ¿no? Bueno, que yo la vi doblada en español. O sea, con razón. O sea, Horrible el nombre, no sé dónde sacaron ponerle caporal, pero bueno. capo- no sé, la mejor traducción de The Voice sigue siendo audaz. Sí, es horrible el nombre, pero bueno, ese no es el tema. Volvemos a lo mismo, ese es un problema no de esta película, sino de los personajes que son exageradamente poderosos, O que sea, de alguna manera los tienen que nerfear por el bien de la historia. mira, dos cosas. La primera es porque en sí técnicamente, esto es algo que también se menciona. Superman es ese personaje que en un cómic puede mover planetas, lo ha hecho, y al siguiente cómic pierde contra Batman. Y lo segundo, Que o sea, y lo segundo es que esto también es un problema no solo de Superman, sino de casi cualquier personaje de los cómics. Porque personaje de los cómics que conozcas
tiene una hazaña que lo escala a multiversal. Y después las hormigas lo llevan. Entiéndase la... Buena eso fuera. Sí, es exacto. O sea, hay cosas que tú dices, no tiene sentido. Si se supone que este tipo podía devorar mundos, resulta que con meterle el pie lo derrotaron. Entiéndase la otra referencia. Sí. Aunque eso está mil veces más justificado que lo de las putas hormigas. Sí, sí, sí. Por lo menos es un plan elaborado. Ajá, acá simplemente fue, te enviamos un ejército y ya está, se arreglan solos. Sí, ya, hay que las hormigas se encarguen. Entonces, bueno, volviendo a Superman, este es un punto que yo le señalo, pero tampoco se lo doy como punto malo a la película. ¿Por qué? Porque en realidad es el mismo punto malo que le he visto a todas las demás películas de Superman que he visto con anterior, que no son tan... Únicamente he visto la de Zack Snyder y la del 2006. La verdad, las clásicas, las de Rip, no las he visto. Mira, mira la del 78 para por lo menos ya, o sea, ya tenerla como vista la versión más antigua de Superman. Y las secuelas, míralas solamente si tenés ganas de verlas, si no, puedes perdértelas. Ah, ok, pues anotaré en mi lista la clásica, la primera. Ok. Y el último punto, porque no quisiera que este episodio se extendiera tanto, es el montaje de la película. No te sabré señalar exactamente si es cuestión de guión o fue cuestión de montaje. Esta película tiene un formato muy episódico. Tenemos un primer episodio, que es toda la secuencia en el Ártico, la primera pelea con el Superman hecho en China. Luego tenemos una escena donde pelean contra el monstruito que poco a poco se va haciendo más grande. Ujú. Luego tenemos un capítulo en el universo de Bolsillo. Luego tenemos un capítulo al final de la película ya donde pelean en Metrópolis. Se siente como un videojuego donde va pasando misiones, donde Superman tiene que ir pasando misión, pasando misión, pasando misión. No sé si esto está hecho intencionalmente o así lo querían hacer, pero yo sí lo sentí como un hay que meterlo en situaciones donde tenga que pelear para entretener. Porque ya lo metimos en esta situación, ahora hay que meterlo en esta, ahora hay que meterlo en esta, ahora hay que meterlo en esta, y hilar estas situaciones para darle una secuencia a lo que está pasando. No siento que sea la mejor manera para contar una historia, pero tampoco la desmerito porque a final de cuentas es un formato válido. Mira, Solo, aquí ya es algo más de gusto personal. A mí no me gustan las historias que se cuentan así, que se siente como un videojuego pasando misiones. A mí no me gusta ese formato. mira, te explico, si es intencional, no por, básicamente, es un videojuego en el que vas pasando de niveles, sino porque es un cómic en el que estás pasando por capítulos. O sea, casi que uno puede notar la distinción de cuándo inicia un capítulo y cuándo inicia otro. Y por eso mismo es que, básicamente, James Gunn quería que la película se sintiera como como un universo de cómics, de ahí básicamente todo, toda la base e idea de la historia, que se viera como un cómic, de ahí que de ahí la fotografía que sí, no, que no solo emula la composición de planos de un cómic, sino también sus colores, que eso es algo a decir. No entiendo para nada las quejas al tema del uso de colores en esta película. Diría que es, o sea, o sea, Muy bueno. o sea, diría que es que es junto a los cuatro fantásticos, ahí un medio empate, las películas de superhéroes con mejor uso de colores, te diría que desde Guardianes de la Galaxia 2. Que también es de James Gunn. Exacto. El tema es, básicamente, que que se sintiera como un cómic, que se viera como un cómic y que también se narre como un cómic. De ahí que básicamente la historia está casi que dividida por capítulos. Ahora, ¿es un formato perfecto para el cine? No, no realmente. Pero es un formato que le queda perfecto a Superman.
Y pues, o sea, y por eso, más que una decisión cuestionable, sí lo tomo como un gran punto positivo para darle una distinción a esta película. Es que mira, yo sí, y creo, este es un tema que ya habíamos hablado. Yo siempre he sido un poco enemigo de querer comparar o asemejar una obra adaptada a su versión original. Que por así decir, viene la adaptación de un videojuego y quieran emular en película la jugabilidad, por ejemplo. Ver desde la perspectiva del personaje en tercera persona. Este tipo de situaciones donde expresamente la intención no es narrativa, sino el querer emular el juego para que se parezca. Entonces, y vuelvo lo mismo, esto yo siento que es gusto personal. A mí trae el hecho de que digan, es que James Gunn estaba intentando hacer el cómic, intentando ser muy cercano a un cómic. Para eso ya tengo un cómic. Si yo quisiera ver un cómic, yo veo un cómic. No busco ese formato en cine, sino que lo busco en el formato cómic, porque es lo que es. Igual, por ejemplo, me pasa con las adaptaciones. Para mí el peor argumento que puede haber es el que te dicen, es que no se parece al libro, es que no se parece al cómic, es que no se tiene que parecer. O No sea, son lo mismo, son cosas diferentes. o sea, es que más que es que es un argumento muy flojo, porque no me dice nada el argumento. O sea, para que te des una Ujú. idea, uno puede agarrar los libros de Tolkien y decir que El Señor de los Anillos está mal adaptado porque no se parece al libro. O sea, porque esto lo vi una vez en un server de Discord. Alguien diciendo que El Señor de los Anillos está mal adaptado porque las películas no duran 10 horas. Que es como de, chau, Y es una, conformate, son 4 horas. O sea, y es una completa estupidez eso. ¿Por qué? Porque en realidad el argumento que tú matas ese argumento, valga la redundancia, es tú estás viendo la misma historia, pero la estás viendo en formatos diferentes. No va a funcionar igual. O sea, no hay manera que funcionen exactamente igual porque son formatos completamente distintos. Ay, ahora resulta que un anime es un anime es malo porque los mangas se leen al revés. ¿Por qué empezó el anime por el principio? Debiera empezar al final, de atrás para adelante, como se lee como se ojea el manga. Es una estupidez. habría que ver si Y, alguien algún día va a intentar y te eso. pongo, y te pongo ese ejemplo, ya lo intentó Gaspar Noé con Irreversible. Ah, es cierto. Y te, y te pongo ese ejemplo porque ya lo vi una vez. Una vez vi a alguien alegando que un anime era malo porque los mangas se leen de atrás hacia adelante, que por eso él no veía anime. Y yo dije, Dios mío de mi vida, ¿cómo puede ser que alguien tenga ese argumento tan estúpido? Pero sí, hay alguien que tiene ese argumento estúpido. No me imagino cómo lee los libros o los cómics. Sí, o sea, no puede ser. No, pues entonces todos los asiáticos están mal porque nosotros escribimos de izquierda a derecha y ellos escriben de arriba hacia abajo. Y de derecha a izquierda. Oye, ¿por qué nosotros nos movemos de manera, ¿cómo se dice? Horizontal? Porque los asiáticos se mueven de manera horizontal, deberían de moverse de manera vertical porque ellos escriben verticalmente. Exacto. Ellos no deberían de moverse de izquierda a derecha, ellos deberían de moverse de arriba para abajo, de abajo para arriba. Mira, para O rematar sea, el tema, tengo esto. Mi mayor decepción cuando me puse a leer libros de Yukio Mishima es que los libros no están de derecha a izquierda como los mangas. yo hace tiempo leí ¿cómo se llamaba? Monogatari, Ah, que es como una novela gráfica japonesa, sí, 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 ubico Monogatari. hecha
Ah, ok, hecha por Hayao Miyazaki. De hecho, es de Miyazaki, la que yo leí. Y es japonés y se lee de derecha a izquierda. Ujú. No, no, de izquierda a derecha, perdón, de izquierda. Como leemos nosotros, pues normal. Porque es Y una es de novela, Miyazaki, o sea, es japonés. o sea, porque es una novela gráfica, no un manga como tal. Pero bueno, o sea, ahí está la cosa. Bueno, no sé si las novelas gráficas allá se lean diferente, ¿no? Pero bueno, a lo que yo iba. Yo no compro el argumento de tratar de adaptar por el formato original. Tal vez James Gunn intentó apelar un poco a la nostalgia de los fanáticos de los cómics o a decir, esta es una historia que viene de un cómic, quiero que se parezca a un cómic. Está bien si esa era su intención, O sea, pero para mí el formato episódico como tal funciona en series, pero porque literalmente ese es el formato de la serie, por episodios. En cada episodio metes al personaje en una situación diferente. La película se supone que es un solo episodio largo, no muchos episodios chiquitos. o sea, yo como digo, creo que el punto de por qué quería experimentar con este formato, específicamente o sea, con Superman, es para que ese formato hiciera, o sea, al experimentar con él, hiciera intencionalmente especial y única la película. Para que Superman se sienta como un héroe único. A comparación de lo que hizo James Gunn anteriormente o lo que hay actualmente en el panorama del cine de superhéroes. O sea, como digo, Sí, que a ver. esa es la intención. A uno le puede gustar, o sea, más o menos. A mí me gusta mucho. O sea, a ti no, pero bueno, ahí está la cosa. Y esa era la intención con la que lo quería hacer. Que a ver, al final de cuentas vuelvo a lo mismo que dije cuando empezamos. Si esto es lo nuevo de superhéroes que trae James Gunn para el DC, a mí ya me tiene más atrapado este nuevo universo solo con Superman que todo Marvel con casi 20 años de películas. Entonces, yo no me quejo. O sea, y decidimos hacer esto más que nada porque teníamos puntos de vista diferentes, pero creo que igual los dos coincidimos en que es una buena película. O sea, exacto. Con la diferencia de que tú crees que es una buena película y yo creo que es una película que a mí me gustó, que yo disfruté, pero que si nos vamos a analizarla objetivamente, a detalle, no es una buena película. Mira, o sea, mira, yo para dar la distinción acá, lo digo, me parece muy buena película, pero de las 5 películas de superhéroes grandes que ha hecho James Gunn, sí me parece la más débil de las 5. Ah, bueno, ya poniéndola, a ver, híjole, tendría que compararla con Escuadrón Suicida. Sí, definitivamente me parece mejor el Guardianes de la Galaxia. Ah, Ujú. O sea, comparándola con Escuadrón Suicida. mira, ah, mira, me parece mejor Escuadrón Suicida por el hecho de que, por el hecho de que precisamente creo que en esa película está todo lo que representa el cine de James Gunn potenciado al máximo. Para mí ahí está la mejor dirección que ha hecho James Gunn nunca. fíjate que sí. Sí, te la voy a dar, sí coincido ahí. Me parece mejor Escuadrón Suicida. No están tan lejos, ¿eh? No están tan lejos una de la otra. Ok. Pero sí, sí me parece. Que ahí te va, ¿eh? Aún mejor que Escuadrón Suicida, a mí me gusta más Peacemaker. Eh, pero pues ya ahí nos estamos yendo a formatos diferentes. Sí, Película con serie, ¿no? sí. Creo que es en cada uno. Sí. Aunque, ojo, aún así lo digo. Superman sí me pareció mejor que Creature Commandos. Creature Commandos Esa no la he visto. no me gustó mucho realmente. Fíjate que esa no la he visto. Hace días me enteré que ya había salido. Salió en diciembre del año pasado. A muchos les encantó. A mí tiene cosas bastante buenas, pero honestamente creo que, creo que a James Gunn ahí sí como que se le desgastó un poco la fórmula de grupo de personajes a comparación de lo que ya había sobresalido con Guardianes de la Galaxia y con el Escuadrón Suicida. Es animada, ¿verdad? Sí, es una serie animada.
Sí, aquí la estoy. Voy a ver el primer capítulo por lo menos. Y ya estoy metido en 2 series que tengo que darle continuidad. Ok. Pero bueno. Pero Entonces, bueno, pues esa fue nuestra opinión dividida sobre Superman. Ojo, a los dos nos gustó, los dos queremos ver más de este Superman, los dos creemos que es una película muy divertida. Yo solo poniéndome la bufanda y el cigarrito de cinéfilo mamador, digo, no es tan buena película, pero objetivamente no es una buena película, pero es una película divertidísima. Yo me la pasé muy bien en el cine viéndola, que al final de cuentas eso es lo que cuenta, valga ahí la redundancia de la palabra. Ir al cine, pasársela bien, disfrutarla, que te guste la película, o no sé qué opinas tú, Nick. Ya en términos generales. o sea, yo sí la disfruté, o sea, yo sí la disfruté en el cine y hasta, o sea, y hasta ahora fue la última salida completamente familiar que he hecho. ¿Cuál es la próxima que vas a ver en el cine? Ahora, mañana voy a ver esta nueva que salió de Homo Argentum, que es una, o sea, que es básicamente una, o sea, una película de esas corales, que son 16 películas, todas protagonizadas por Francella. Ok, como una especie de, de compilación de cortos. Exacto. Ay, ¿cómo se me fue la palabra? O sea, se le dice película coral. Algo, Antología, sí, una antología. sí, una antología. Tipo, o sea, acá lo más cercano que hay en Argentina a eso es Relatos Salvajes. Ándale, sí, un tipo de relato salvaje. Sí, 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 así. Y después de, Ah, ok. después de Homo Argentum, voy a ver Los Tipos Malos 2. Híjole, aquí ya se estrenó la semana pasada Los Tipos Malos y no se me antoja verla. Mira, No sé. yo tengo un tema con esa película, pero te lo comento después de, o sea, de la transmisión. Sí, 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 pero bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Este episodio va a estar disponible en YouTube, en el canal del Sindicato, en Spotify, en el canal de Gustos Abstractos. Nick, ¿algún anuncio de redes sociales, algo que quieras dar de una vez? Por ahora no, o sea, no mucho, más allá de que este sábado en el canal de, o sea, de Casp, o sea, las gafas rojas, voy a hacer una, o sea, una tier list de un director de cine que después de muchos años regresó o sea, este año para sacar o sea, una película que es una continuación de la obra que lo hizo conocido. A ver si adivinan de quién estoy hablando. Ok, 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 ok. Bueno, pues yo voy a estar subiendo esporádicamente episodios de nuevo Gustos Abstractos. Quizás lo que suba a Gustos Abstractos ya lo voy a empezar a subir también a YouTube, ahí para tener más contenido. Y pues más allá de eso, pues nada, síganos en Letterboxd. En la descripción de este video voy a dejar nuestros perfiles de Letterboxd. Y pues gracias Nick por acompañarme en esta ocasión. Nada. Y estamos pendientes con el mismo formato para Megalópolis. Ok, nos vamos viendo. Que aquí sí estamos completamente divididos. A Exacto. mí yo ni O sea, siquiera la disfruté. O sea, exacto, porque, o sea, porque para que se den una idea, en Letterboxd a Superman yo la tengo con 4 estrellas, o sea, Ace con 3 estrellas. Normal. O sea, hasta ahí. A Megalópolis la tengo yo con 5 estrellas, Ace con 2. Se me hace bueno, que si la vuelvo a ver mínimo una más. Pero no sé, necesito volverla a ver. Ok, Por eso no hemos grabado, porque la quiero volver a ver antes de grabar ese especial. He tardado porque la verdad me da flojera verla, pero sí la voy a ver. ok. Prometo que en el transcurso de este mes la vuelvo a ver para ya grabar ese episodio por fin. Bueno, Y pues nos estaremos escuchando pronto. De nuevo, gracias Nick y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. bye.